Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y en esta segunda temporada del Agro Ahora vamos a tratar el tema de cómo prepararnos para enfrentar un verano en nuestras fincas ganaderas. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Amigos, este tema es un tema fundamental para todas las personas que tienen una finca ganadera en nuestro país y quizás en muchos lugares del planeta, sobre todo lugares donde nos afecta un verano muy prolongado. En Panamá normalmente tenemos un verano para el área del sector de Azuero y algunos sectores de Darién, porque el arco seco comienza básicamente en el área de Darién, costeando, y se va hasta el área de Los Santos, el área de Azuero, un verano de casi 6 meses. Y hay áreas que solamente pasan 3 meses de verano, inician las lluvias y no tienen problema, pero no. Hay muchas personas que pasan un verano muy prolongado, entonces tienen un grave problema. Se acaba el pasto verde y al acabarse el pasto verde, producto de la lluvia, producto de que crece a los 28 días, automáticamente disminuye lo que es la proteína, disminuye todo lo que son los carbohidratos y tenemos que tratar de ver cómo sostenemos en nuestra finca ganadera, llámese las cabras, las ovejas, el ganado, los caballos. Fundamentalmente vamos a hablar del tema de la ganadería y quizás algunos otros rubros que tienen que ver con el tema del verano. Y es justo reconocer pues, que durante el invierno no tenemos problema, hay abundancia de materia verde, hay abundancia de agua en los lugares donde tenemos el acopio del agua, ya sea un lago, el río, nuestro reservorio, pero es durante la época seca donde tenemos problemas. Y curiosamente, amigos, cuando vemos que llega el verano y comienza a hacer el estrago de no hay pasto, no hay agua, la tierra se va cuarteando, es donde vamos teniendo problemas para sostener a nuestros animales. Entonces, una de las cosas que yo trato de decir siempre y en todo momento a todos los amigos que siempre hemos tenido relación directa con el tema de la ganadería, y es que normalmente uno se tiene que preparar para enfrentar un posible verano o una época seca en el invierno. No es en el verano, pero cometemos ese error de que cuando llega el verano automáticamente es que nos vamos a aprovisionar de pasto, de agua, de pacas, de melaza y de toda una serie de cosas que al final se nos acaban, y cuando llega el momento determinado no previmos X cantidad de forraje, ya sea seco o sea en silo, y tenemos un problema que nos llega a tener consecuencias nefastas para la finca, como lo son la alta mortalidad que sucede en verano. Y ahí es cuando entra el gobierno en diferentes ocasiones a tratar de hacer un tema de apoyo de urgencia notoria para enfrentar la crisis del verano. Bueno, vamos a tratar de unos elementos importantes que tiene que conocer el ganadero para tratar de hacerlo. Lamentablemente esto lo estoy haciendo en verano, pero el programa debió haberse dado en la época de invierno, justo en el mes de mayo o junio, para tratar de prepararse para la siguiente temporada de verano. Y por eso vamos a hablar un poquito de lo que es el agua, lo vital, lo importante que es el tema del recurso hídrico, lo que son los pastos, los forrajes que vamos a necesitar, los programas preventivos que se realizan en la finca, los programas sanitarios que son típicos también de la época de verano y que son justos para tratar los animales, las infraestructuras y el equipo necesario para enfrentar las sequías y por supuesto los programas de mantenimiento. Comencemos con el agua.
El agua, líquido vital, importante para los sistemas tanto de consumo humano como para los sistemas de consumo animal y por supuesto para establecer cualquier sistema de riego. Es importante a considerar este tema y cuando hablamos del agua, veamos esta gráfica que nos dice cuál es la necesidad por tipo de animal y ahí vemos claramente cómo un toro, una vaca, una novilla pues está necesitando entre 50 a 60 litros de agua por día. Por tal, el ternero consume menos, el cerdo consume de 15 a 20 litros de agua por día, el caballo de 20 a 45 litros y así sucesivamente tal cual lo muestra el cuadro. Ese elemento importante de conocer cuál es nuestro consumo de agua nos lleva a tratar de planificar la cantidad de agua que necesitamos para poder entender que tenemos que tener el agua suficiente para 6 meses. Y por eso es importante saber los cálculos porque junto con los pastos, nosotros hacíamos en la universidad una materia que se llamaba presupuestación forrajera y esa presupuestación forrajera nos llevaba a calcular cuánto de pasto necesitábamos para sostener los animales en plena época de verano. Y me refiero a un programa de presupuesto en donde yo calculo no solo el forraje verde, sino la paca, el pasto de corte, el ensilaje que tengo que dar, los minerales, el agua y los suplementos a bases en algún momento de melaza o melurea, como hemos estado acostumbrados a dar, y eso me hacía calcular con el tiempo necesario para poder comprar, uno, la melaza, que se compra con tiempo. No es que vas a llegar a la época de enero para ir a llamar al ingenio azucarero que tienes el más cerca posible para tratar de decir, yo soy fulano de tal y quiero tanto de melaza. Probablemente en un momento determinado te dan la melaza, pero va a llegar un momento en que te van a decir, lo sentimos, pero la tenemos tratada con una empresa mucho más grande. IRC es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. Cobre Panamá ha contribuido a la vida del señor Marcos, brindándole capacitación en técnicas agrícolas y de comercialización, permitiéndole generar mayores ingresos para darle un mejor futuro a su nieto. Cobre Panamá es la inversión privada más importante en la historia del país. Con su operación, dinamiza la economía panameña, activando diversos sectores nacionales y beneficiando a personas como Marcos, con mejoras en su calidad de vida, capacitaciones y mejores vías de acceso. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario. Este tema se planifica desde el invierno. Y eso pasa con el agua, que uno planifica. Entonces, veamos un poquito lo que nos muestra esto de cómo sostener los animales durante la época seca y cómo tener el agua. Bueno, tenemos el primero que es un molino de viento. ¿Cuántas fincas en este país no sacan el agua a través de un molino de viento? Pues son bastantes. Y es importante porque los molinos de viento en algunos lugares prácticamente se han acabado, se han agotado, pero tanto que funcionaron durante tantos años y todavía hoy por hoy hay fincas que sacan agua a través de un molino de viento, por supuesto, porque tenemos mucha brisa que hay en el verano y eso hace que saquemos el agua de una manera limpia, contundentemente, porque va a salir la cantidad de agua necesaria y podemos tener el agua suficiente. También hay quienes tienen un pozo y este pozo construido en el pasado puede ser que tenga una turbina y con esa turbina
profunda, nosotros podamos obtener el agua necesaria para todo lo que tengamos. Y esas turbinas, normalmente antes de llegar el verano, le tenemos que hacer una limpieza. Usted llama a las personas que se dedican a hacer un aforo y decir: yo quiero que mi pozo se limpie. Y yo les voy a decir una cosa: hay cualquier cantidad de sucio que recogen, ya sea por el óxido, por los lodos, y a veces no nos cuesta mucho, pero nos da la oportunidad de, uno, de proteger la turbina, y dos, de tener agua mucho más limpia. Entonces es importante planificar que tu pozo se le dé mantenimiento debido antes de que llegue el verano, y se debe hacer, por supuesto, que en el invierno. Hay quienes también obtienen agua de lluvia y la reservan en tanques. Eso se da en muchos países. Vi en México, por ejemplo, cómo hay fincas que tienen los techos de las galeras de ordeño, las galeras donde están las pacas, las galeras de los terneros, las viviendas, y buscan la manera de obtener el agua y la van preservando. Algunos la tiran directamente en tanques inmensos, otros la tiran directamente en pozos, en tinas que tienen liner para conservar el agua, y eso es una captación de agua común y corriente. También tenemos lo que es el agua del río. Aquellos que tienen río, por supuesto que pueden obtenerla a través de un rebombeo, ya sea con bomba de combustible, ya sea con un sistema de gravedad, porque tengan un río que esté pasando en la parte más alta. Entonces son formas diferentes de obtener agua. Pero también está el tema de la conservación del agua, que es un tema totalmente diferente. Y hay quienes usan el sistema de abrevadero o el reservorio, que es el sistema típico que se utiliza en las fincas con un tractor, y que el tractor se trata de hacer un hueco en la tierra para preservar el agua. Pero eso lo tenemos que hacer en el invierno, porque básicamente es en el invierno donde, por eso decía yo que en el mes de mayo o junio, donde ya se agota eso, y donde usted va a hacer probablemente un abrevadero nuevo, usted tiene que hacer eso iniciando la lluvia. ¿Para qué? Para poder captar el agua y que le sirva como un abrevadero para cuando llega el verano. Otro sistema es hacer unas fosas, que es lo más moderno que se está haciendo, unas fosas, también un hueco con un tractor. Hay otros que lo hacen del suelo hacia arriba y buscan la manera de captar el agua, ya sea con agua de lluvia, ya sea con ojo de agua, o sea con un rebombeo producto de algún río. Pero se utiliza un liner, que es un material que hace que no haya la evaporación del agua, y el agua va a demorar mucho más tiempo. No es como el abrevadero, que el abrevadero, entre lo que consumen los animales y la evaporación producto del calor del sol, se va va disminuyendo cada vez más el volumen de agua. Y el último, o los dos últimos sistemas de preservación de agua, básicamente son los lagos artificiales. Hay quienes establecen unos sistemas de lago. Hay fincas que tienen lagos de 20, 30, 40, 50 hectáreas, lagos donde se recoge ya sea producto de un pequeño río o simplemente las mini quebradas que llegan a una especie de lago, y esta no solamente se llena por el caudal de este río, que en el invierno se pone mucho más grande, sino también en el agua de lluvia que cae durante todo el invierno, y eso hace que mantengamos una lámina de agua importante que va a servir no solamente para sistemas de agua de riego en tu finca, sino también para lo que es el sistema de consumo directamente. IRC es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. Cobre Panamá ha contribuido a la vida del señor Marcos,
brindándole capacitación en técnicas agrícolas y de comercialización, permitiéndole generar mayores ingresos para darle un mejor futuro a su nieto. Cobre Panamá es la inversión privada más importante en la historia del país. Con su operación, dinamiza la economía panameña, activando diversos sectores nacionales y beneficiando a personas como Marcos, con mejoras en su calidad de vida, capacitaciones y mejores vías de acceso. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario. Eso es lo que es el tema del agua. Ahora hablemos del pasto. ¿Cómo nos vamos a preparar en el pasto para hacer ese presupuesto de lo que usted necesita? A ver, en invierno tenemos un sistema de rotación de pastos o rotación de potreros, como se llama, y vamos a ver diferentes mangas y el pasto verde, donde el pasto se consume prácticamente a los 28, 30 días, el pasto nuevamente recupera su nivel de proteína, su nivel de carbohidrato y los niveles corrientes. Pero eso no sucede en el verano. Entonces, al disminuir, por supuesto que disminuye la producción del animal, ya sea que son animales para producir leche o son animales para producir carne. Entonces, tenemos que ver cuáles son las diferentes opciones para conservar el pasto en el verano. La primera es que tratamos de sembrar en la época de invierno, recién mayo, recién junio, una parcela donde usted pueda tener un pasto de corte, llámese king grass, que es una hierba alta, llámese caña de azúcar, que es muy típico, muy tradicional, llámese maralfalfa, que es un pasto que tiene casi un 18 a un 20% de proteína, y también puede darse el sorgo forrajero, que se use tanto para pasto de corte como para hacer ensilaje. Esa es una de las conservaciones y eso se planifica en el invierno para usted cortarla en el verano, ya sea para usarla, por ejemplo, si es una caña de azúcar, hay quienes cortan diariamente un volumen X para darle a los animales y hay otros que planifican, por ejemplo, un king grass o una maralfalfa para hacer el corte y hacer ensilajes durante las épocas de invierno y el último corte durante la época casi de entrando el verano. Pero también se da que si usted tiene un sistema de riego, usted puede darle riego a esa caña o esa maralfalfa y volver a hacerle otro corte a ese pasto de corte. Con eso nosotros entramos en otra cosa que se llama ensilajes. Los ensilajes son un método de conservación de pasto. Un ensilaje que es bien sea ensilaje de trinchera, bien sea ensilajes en bolsas, que tradicionalmente son las que estamos viendo hoy en día, pero hay gente que hace silos de trinchera, como hay silos también que se llenan y se tapan y se les pasa el tractor, se compactan y en un sistema anaeróbico para tratar que comience a fermentar, a transformarse este silo y llega a producir una serie de ácidos que son importantes para los animales, sobre todo, por ejemplo, el ensilaje de maíz, el ensilaje de sorgo, que hace la formación de estos ácidos lácticos. Entonces, estos ensilajes, que no es más que fermentar el pasto, se puede hacer a través del ensilaje. Pero también existe lo que se llama hoy en día las bolas, unas bolas, y ese sistema se llama enolaje. Ese no es más que cortar el pasto en época de invierno, dejarlo secar por un solo día o quizás dos, él va a perder el 50% del agua y se hace un sistema de bola inmensa que puede empezar entre 500 libras a 1000 libras y que son forradas con un plástico y este sistema se le llama enolaje. Tanto el ensilaje como el enolaje son cosas que se hacen básicamente para poder tener durante 2 meses o 3 meses, abrirla y están totalmente gustosas, son apetecibles por el ganado y ayudan para lo que es la producción tanto de leche como de carne. Y por último tenemos lo que son las pacas de henos que normalmente hacemos. Hay gente que está haciendo pacas
las pacas tradicionales cuadradas, que son de 35 a 45 libras, y hay quienes están haciendo bolas de pacas, los mismos fardos redondos, pero que tienen un sistema tecnológico donde poder obtenerlo, recogerlo, requieren de mucho más mecanización. Pero al final del camino, nosotros tenemos que basar en las necesidades nutricionológicas que vemos básicamente a diario. Y es que un animal consume entre el 3 y al 15% de su peso vivo. Eso puede ser una vaca de 1000 libras debe consumir entre 30 a 150 libras de materia verde. No estamos hablando de materia seca, que es otro elemento. Quiero hablar de un sistema mucho más factible para poder que entendamos que una cosa es materia seca y otra cosa es materia verde. Entonces, si usted normalmente calcula el peso de sus animales, usted puede decir, estas vacas van a comer entre 3 al 10% o al 15% de su peso vivo. Eso quiere decir que una vaca de 1000 libras debe estar consumiendo entre 30 a 150 libras de ese pasto diariamente. Estamos hablando de un ensilaje o de una caña que se dé. ¿Cómo lo calculamos? El cuadro que mostramos a continuación nos indica para 4 animales para una época de básicamente 5 meses de verano. Imagínense lo que dice aquí el cuadro. Estamos hablando que 4 animales, un ternero, una vaca, un toro y una novilla, 4 animales están necesitando aproximadamente 225 bolsas de 100 libras de ensilaje, porque el ensilaje uno lo hace y posteriormente lo pesa. Es que todo, es como hemos hablado en programas anteriores, que uno tiene que hacer los cálculos y tomar el peso adecuado para poder contabilizar cuántas bolsas de 100 libras, si es lo que estamos utilizando como medida, de 100 libras o un quintal tenemos para poder hacer los números, para poder planificar el posible suministro de alimentos durante 5 o 6 meses. Este ejemplo nos dice que 4 animales están necesitando 225 bolsas de silo y estamos necesitando alrededor de 180 pacas de 35 libras. Imagínense ustedes, es cuestión de sacar los números. Si usted tiene 4 animales o usted tiene 100 animales, y sobre esa base hacer un cálculo para usted planificar lo que va a necesitar y no tener que estar dependiendo de que si hay o no un programa de emergencia, porque usted ha planificado con anterioridad. Y viene también lo que es el uso de la suplementación, muy importante en el verano. Estamos hablando de picar caña de azúcar, que es lo que tradicionalmente se ve en muchos lugares, me refiero a los pequeños, medianos ganaderos. Suplementación a base de melaza, hay quienes hacen melurea o hay quienes hacen simplemente melaza pura, tomando en cuenta que una vaca se puede consumir hasta 12 libras de melaza por día. Y hay quienes también utilizan la soca del arroz, o sea, aquellos que produjeron arroz o tienen parcelas de arroz, esa soca que queda bien la hacen en paca o bien echan animales a pastoreo y sostiene bastante animales. Otro de los elementos importantes a considerar en la planificación de nuestro verano es hacer las calles para evitar los incendios. Los que vivimos en áreas donde hay exageradamente norte, producto de la brisa norte fuerte, créame que pasamos muchos problemas. Una simple candela producto de un cigarrillo, una simple candela producto de lo que sea, incluso hasta de combustión espontánea, hace que se nos vaya un potrero así. Uno le hace la calle por dentro y por fuera. Hay quienes utilizan un tractor para hacer la calle, un tractor con una rastra o una semirroma, y hay quienes utilizan un tractor. Eso es importante hacerlo porque usted va a poder prevenir. Y eso no quiere decir que no vaya a haber fuego, porque puede que haya fuego. Acuérdense que las llamas alcanzan hasta 20, 30 metros cuando hay una carretera, cómo se cruzan de lado a lado. Eso es producto de la brisa fuerte, pero es mejor prevenir. Otra de las cosas que fundamentalmente vemos es que durante esta época del verano uno tiene que planificar el programa sanitario. Y ahí están
las vacunaciones, el uso de la pierna negra, normalmente los Clostridium, que son bacterias que están en el suelo. Una vez que paran las lluvias, muchas de estas salen, pequeñas lluvias hacen que vuelva y que salga. Entonces uno previene con la vacuna contra la pierna negra, hace desparasitación de los animales, hace vitaminizaciones, los baños garrapaticidas que siempre se dan. Eso no quiere decir que porque haya verano no hay garrapata, por supuesto que sí hay, y esos son programas sanitarios que hacemos. El tema de la infraestructura, que bien mencionamos, es obviamente cómo vas a hacer tú si tienes una producción de pacas para calcular para el invierno, porque hay gente que utiliza paca o fibra durante el invierno. Entonces hay que tener una pequeña infraestructura para guardar eso. Hay que tener una pequeña galera donde usted de repente puede confinar el ganado para darle comida en el día y en la noche soltarlo a pastoreo. Entonces hay que planificar qué necesitamos. Puede que usted tenga una pequeña galera, puede que se haga también. Hay gente que utilizan debajo de los palos de mango donde le ponen el agua, donde le ponen los comederos y hacen que el ganado se esté prácticamente desde las 10, 11 de la mañana ahí hasta las 2, 3 de la tarde y él salga solito a pastoreo. Y ese es importante planificar. Y por supuesto, los programas de mantenimiento. No espere, amigo ganadero, que llegue el verano para usted darle mantenimiento a la bomba de agua, a su sistema, a los tractores, a los carros. Usted tiene que hacer su programa pensando en todos estos gastos que tiene que tener para poder planificarse bien para el verano. Amigos, hay que prepararse para el verano. Lo que tiene que hacer es usted un plan de verano. Ya lo comenzamos, estamos recién iniciando el verano, pero esto le va a servir para que en el invierno de este mismo año 2021 uno comience a planificarse lo que va a ser el próximo verano. Lo importante es hacer un plan ajustado al número de animales que uno posee en la finca, y la presupuestación forrajera es un tema fundamental. Muchos técnicos pueden hacerle eso, técnicos de las instituciones nacionales, técnicos privados que también pueden planificarle a usted cuánto va a necesitar de forraje, el agua que usted necesita y por supuesto todo lo que tiene que ver con la presupuestación forrajera o cómo sostener a los animales durante la época de verano. Recuerden que la vaca de leche, por ejemplo, o la vaca de carne, no solamente tiene que comer para sostenerse ella, sino para darle la leche al ternero. Y si es en el caso para la vaca de producción de leche, para producir toda la leche que se necesita. Hay un bajón siempre en la época de verano de las vacas que se ordeñan a campo. Normalmente eso se da, pero uno lo puede compensar con la suplementación que uno prepare en verano a través de melaza, a través de todas estas cosas que le he hablado anteriormente, y hacer que sus animales al final estén en buenas condiciones. Cuando viene el invierno, créame que esas vacas se lo van a agradecer. Hay muchos animales que por no darle la suplementación o tener el cuidado, llegan a un estado caquéxico, un estado completamente flaco, donde se le ven los huesos, y esos son animales que al final del camino van a tener perturbaciones en la reproducción posterior, van a morirse y van a estar sumamente débiles cuando realmente venga el invierno. Entonces, ajustémonos a la realidad, tratemos de prepararnos para lo que es el verano, estamos a tiempo y yo creo que estas cosas nos pueden ayudar a todos. Para mí, pues creo que es un tema muy importante porque hace que planifiquemos el futuro. Y recuerden, no importa que estemos comenzando el año, pero para cuando llegue el invierno, en el mes de mayo, junio, comencemos a planificar lo que va a ser el verano 2022. Yo soy Óscar Osorio Casal y este es su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.